Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que todos estén bien. Por favor, me confirma si me pueden escuchar. Buenas tardes, profe, sí, Buenas señor. tardes, profe. Perfecto, muchas gracias. En este momento les estoy compartiendo la pantalla también para que por favor me confirmen si la pueden ver, si son tan amables. Sí, profe, sí. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que hayan participado, hayan estado el lunes. Pues vi que estuvo la mayoría, la gran mayoría, solamente faltó como una persona viendo como las cosas que uno debe hacer, ¿no? Para estudiar ciencias, para estudiar ingeniería. Eso se aplica a cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que requiera un esfuerzo, o sea, cualquier cosa que valga la pena al final. Porque nosotros a veces no nos damos cuenta, pero todo ese esfuerzo que ustedes están haciendo en su educación y que están haciendo para aprender, pues finalmente es algo que los va a hacer sentir a ustedes orgullosos. Ustedes van a mirar atrás y van a decir, lo logré y aprendí y pude superarme. Pero pues todo ese tipo de cosas que después uno recuerda con cariño y con orgullo, son cosas que también al principio cuestan un poco. Porque si no, pues si fueran inmediatamente fáciles, pues uno no habría tenido que esforzarse y pues realmente no las valoraría de la misma manera. Sigan esforzándose y verán que les va a ir bien. Entonces vamos a empezar con otra forma de movimiento en varias dimensiones, pero que es muy especial, llamado el movimiento circular. Y pues ustedes lo han visto, ¿no? Cuando, digamos, el ejemplo típico, el que vemos ahí en esa gráfica, es el movimiento de un carro en una glorieta circular. ¿A ustedes se les ocurre algún otro tipo de movimiento circular? No sé si este sirva, pero el de una... Profe, no sé si tú nos escuchas a nosotros, pero es que nosotros a ti no te estamos escuchando. Hola chicos, ¿me están escuchando? Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Listo, perfecto. No sé qué pasó, pero bueno. Yo tampoco los escuché más, pero entonces les estaba preguntando si se les ocurren algunos otros tipos de movimiento circular. Tal vez ustedes me dijeron, pero yo no escuché nada. ¿Qué se les ocurre en movimiento circular como en la realidad? Profe, pues yo dije de una lavadora, pero no sé si sirva. Sí, sí sirve. Es un movimiento circular, sí. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna y donde uno se monta y se demora un montón en dar la vuelta, pero finalmente es un movimiento circular, sí. Las llantas del carro, el Llantas movimiento. del carro, cuando están rodando, sí. Todos esos son movimientos circulares en el sentido en el que estamos pues describiendo como una curva a la que le podemos asociar un radio. Yo lo que les estaba mostrando en la pantalla, y les voy a volver a compartir mi pantalla, ya deberían estarla viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya. Listo. Lo que les estaba diciendo es que ustedes pueden tener pues diferentes tipos de curvas donde, por ejemplo, hay radios grandes como este y radios pequeños. Pues la curva no siempre tiene que ser circular. Y de hecho, si la curva es muy, muy grande como esta, digamos, es una esfera grande, y ustedes llegan y se paran en un pedacito pequeñito, pues ustedes aquí localmente, si se dan cuenta, localmente pareciera ser plano, pareciera ser recto, ¿cierto? Que eso es una de las cosas por las que los terraplanistas dicen que la Tierra es plana, pero pues es que un cuerpo humano es supremamente pequeño comparado con la curvatura de la Tierra y no podemos ver localmente esa curvatura, aunque si ustedes ven, digamos, uno sí puede ver los efectos de la curvatura en lagos más o menos de 7 kilómetros de largo, uno sí puede ver ese efecto de la curvatura de la Tierra bajando un poco su horizonte a mirar sobre el agua y a mirar un poquito por encima del agua y solo con ese efecto uno puede ver que al otro lado se desaparecen árboles de 3 metros de alto y cosas así y eso se debe, uno lo puede calcular específicamente a la curvatura de la Tierra. En todo caso, realmente a todo le podemos asociar un radio de curvatura, simplemente cuando tenemos algo que es recto, pues ese radio de curvatura es infinito. Simplemente es un círculo tan grande pues que se ve localmente recto. Pero en general, pues todo tiene como un movimiento, digamos, circular asociado. Ahora bien, cuando ya uno puede ver los círculos así como estamos viendo acá, es importante tener en cuenta que cuando este carrito se está moviendo, su velocidad, pues digamos en este punto va en esta dirección. Primera cosa importante, como la velocidad es un vector que es, recordemos, la derivada
de la posición, eso quiere decir que la velocidad siempre es tangente, o sea, la derivada, cuando ustedes derivan un vector, ese vector derivado les genera un nuevo vector que es ortogonal a la original. O sea, lo que estamos diciendo es que la velocidad es ortogonal a este vector de posición, si yo estoy parado en este punto. Básicamente lo que estoy diciendo. Entonces, digamos que la derivada nos representa la tangente, y entonces geométricamente acá estamos diciendo es que la velocidad pues siempre va tangente a nuestra curva. Si estamos haciendo una curva así, pues entonces la velocidad va de esa manera. Digamos en este punto, nuestra velocidad iría así, nuestra velocidad iría así, o sea, siempre va a ser tangente, ¿listo? A nuestra trayectoria. Eso es realmente lo que debemos decir acá. Entonces, yo quiero que ustedes observen algo. Por ejemplo, si yo tengo un carro que va a una rapidez constante, o sea, la norma de la velocidad es constante. Recordemos que rapidez es la norma de la velocidad. Pero mi carro está andando en una glorieta. Entonces, si yo digo que la rapidez es constante, estoy diciendo es que esto mide lo mismo siempre. Pero la dirección está cambiando. ¿Sí ven? La velocidad primero iba en esta dirección y ahora va en esta dirección. Como la velocidad está cambiando, de dirección al menos, ese movimiento es acelerado. Es decir, la aceleración implica dos cosas, una de las dos o las dos. Cambio de magnitud, que es la que uno está acostumbrado, ¿cierto? Esa es la aceleración de siempre, que uno le dicen, yo aceleré 3 metros por segundo cuadrado, entonces mi velocidad aumentó de 1 metro sobre segundo a 7 metros sobre segundo. Eso es lo que uno conoce, eso es un cambio de magnitud. ¿Listo? Está cambiando la magnitud de la velocidad. Pero la otra es cambio de dirección. Y puede ser que no cambie la magnitud, o sea, que esto sea constante, que no haya cambio de magnitud, pero sí haya cambio de dirección. Entonces, esto es una persona que está dando vueltas aquí a 30 kilómetros por hora, está dando vueltas en esa glorieta, siempre está a 30 kilómetros por hora, pero resulta que su dirección de velocidad está cambiando, y eso también implica una aceleración. Entonces, cuando uno quiere hacer esto, cuando uno quiere como entender esa aceleración que hace girar las cosas, nos concentramos o definimos dos tipos de aceleraciones diferentes. Una se llama la aceleración tangencial y otra se llama la aceleración radial. Esas dos son como unas descomposiciones, o sea, lo que estamos diciendo es que simplemente la aceleración siempre la puedo escribir de esa manera, como una aceleración tangencial más una aceleración radial. ¿Para qué hacemos eso? Para poder, digamos, dividir los efectos y poder entender esos movimientos más sencillo. Entonces lo que estamos diciendo es, la aceleración tangencial es la encargada de cambiar la magnitud, o sea, es la que hace derivada respecto al tiempo de la rapidez, de la magnitud, y esta es la que hace cambiar a la dirección, ¿sí? La dirección la estoy denotando como un vector unitario simplemente, entonces cambia dirección. Ese es el punto clave. Entonces, para poder entender este movimiento, la aceleración genérica total se divide en dos aceleraciones, una tangencial y una radial. El efecto de la tangencial es cambiar la magnitud de mi flecha de velocidad, el efecto de la radial es cambiar la dirección de mi flecha. Entonces, en este ejemplo, ¿ustedes qué dirían? Si estamos diciendo que la flecha no cambia, que sí tenemos aceleración radial o aceleración tangencial. Radial, ¿no? Radial solamente, porque solamente está cambiando la dirección, como solamente cambia la dirección en este problema, en este ejercicio, en este ejemplo, entonces esto implica que solamente tenemos aceleración radial y por lo tanto la aceleración tangencial es cero. ¿Listo? Si ustedes fueran en una pista de carreras, pues así, digamos que esa es una pista de carreras recta, al ser recta ya implica que no hay aceleración radial y el carro se está moviendo hacia allá y está acelerado, esa aceleración la podemos llamar inmediatamente aceleración tangencial respecto a una curva de radio infinito. Y esa lo que va a hacer es cambiar la magnitud. Ahí sí vamos a tener que va a cambiar la derivada de nuestra, va a haber derivada de nuestra rapidez. Entonces, primera cosa importante, por favor les pido que lo anoten. La aceleración siempre la vamos a, sobre todo en estos movimientos, lo vamos a descomponer en dos pedazos. Una aceleración radial y una tangencial. Es decir, que el vector de aceleración es la suma de esos dos, y esos siempre están a 90 grados.
Por favor anoten eso y anoten pues que la aceleración radial, su efecto es cambiar la dirección de la velocidad y el efecto de la aceleración radial es cambiar la dirección de la velocidad. La radial nunca va a cambiar la magnitud, solo cambia la dirección. La tangencial nunca va a cambiar la dirección, solamente la magnitud. Y eso es lo útil de esta descomposición, que como que estamos dividiendo en dos cosas diferentes la aceleración y por lo tanto se simplifica el problema mucho más para poderlo entender. Esa es como la gran utilidad de hacer esto. No es por complicarle la vida y que sufran más con física ni nada de esas cosas. De hecho, aunque no lo crean, el papel de la física es tratar de simplificar lo compleja que es la realidad. Entonces, si yo voy a pintar aquí en mi dibujito la aceleración tangencial pues solamente puede ir en dirección hacia allá o hacia acá, obviamente. Puede estarla acelerando o frenando, mientras que mi aceleración radial, pues esa siempre, la aceleración radial siempre va a apuntar hacia el centro del círculo. Esa es otra cosa muy importante. La aceleración radial siempre apunta hacia el centro del círculo que está describiendo mi cuerpo. Eso implica, por ejemplo, que en este caso la aceleración radial va en esta dirección y aquí en este caso la aceleración radial iría en esta dirección, porque hacia allá está el círculo, no hacia acá abajo. ¿Sí? Entonces eso es lo importante en ese caso. Entonces, por favor, de nuevo, escriban eso, es muy importante. La aceleración se divide en esos dos pedazos. Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir, para simplemente repasar, sí, cuál es el papel de la aceleración radial? ¿Qué es lo que hace cambiar en la velocidad? La dirección. La dirección. Perfecto, solo la dirección. No la va a hacer la flecha más grande ni más chiquita, no. Lo único que va a hacer es cambiar la dirección. La tangencial, ¿qué es lo único que cambia? La magnitud, perfecto. O sea, pero entonces siempre la va a hacer que la magnitud siempre tenga que ser más grande o también puede hacer. Sí, también puedes acelerar. También puedes acelerar, ¿cierto? Cualquiera de las dos. O sea, si yo me vuelvo más grande, cambié mi magnitud. Si yo vuelvo más chiquito, cambié mi magnitud. Lo importante es que no me quede igual. Entonces esto es importante, quiero por favor que quede claro desde este momento porque si lo entendemos, vamos a ver, o sea, lo que sigue ahora es simplemente tratar de ver cómo escribir, cómo calculamos esas dos cosas, cómo calculamos la aceleración total. Si ven que la aceleración total no es solamente la tangencial, no es solamente la radial, sino que en general la aceleración total tiene esas dos componentes. O sea, en general, voy a pintarlo acá, digamos que en una curva dada, en general yo tengo esto, miren, yo tengo que la aceleración radial va, digamos, hacia la dirección del círculo. Voy a poner, por ejemplo, que la aceleración tangencial sea así más chiquita. Y esto quiere decir entonces que la aceleración total es la suma de esos dos vectores. La aceleración total me va a dar más o menos esto. ¿Sí? Esta va a ser mi aceleración total. Le voy a quitar esa t porque nos confundimos con la tangencial. Simplemente lo voy a poner como aceleración. A. Y por lo tanto, esto quiere decir que la magnitud de mi aceleración en general es la aceleración radial al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Estas dos siempre hacen 90 grados. Eso es muy importante. Precisamente lo hacemos así porque al hacer 90 grados se vuelven independientes. De la misma manera que ustedes tienen X y Y 90 grados para que sean movimientos independientes, de la misma manera se hace acá. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción de aceleración radial y aceleración tangencial, pues vamos a empezar a ver esos efectos y vamos después a estudiar una por una, pues cómo podemos utilizarlas. Entonces, vuelvo a hacer aquí énfasis. Recuerden que esta es una de las cosas importantes del aprendizaje, ¿cierto? Como repetir y repetir hasta que se les vuelva a ustedes evidente. Entonces, ahí tenemos un carro que está describiendo una curva, ¿cierto? El radio, pues, está dado por esa forma de esa curva. Miren que la velocidad, pues, es tangente a la curva. Y tenemos una aceleración total, esa A que se muestra ahí. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que este carro tiene o no tiene aceleración radial? Que sí. Sí tiene, ¿cierto? Pues finalmente recuerden, ustedes lo que hacen es lo siguiente. Yo tengo mi aceleración, que va en esta dirección, tengo mi velocidad. Entonces yo lo que hago es tratar de descomponer mi aceleración en la dirección de la velocidad, a eso se le llama aceleración tangencial, es la misma que va en la dirección de la velocidad.
Y si me queda otra componente que sea perpendicular, pues esa es la que llamamos aceleración radial. Entonces en este problema tenemos aceleración radial y aceleración tangencial, o sea que está cambiando tanto la magnitud como la dirección. ¿Listo? Están cambiando las dos cosas. Es decir, el carro está girando, eso es cambiar dirección, y además su velocidad, su rapidez está aumentando, pues porque miren que la aceleración va en la misma dirección de la velocidad, entonces va aumentando. Digamos que aquí tenemos una situación de frenado. El carro al estar girando, siempre que algo gire, siempre que algo gire, implica cambio de dirección de la velocidad y eso implica que siempre que algo gire, siempre existe aceleración radial. Entonces, como esto está girando, tenemos nuestra aceleración radial. ¿Listo? Siempre existe la aceleración radial cuando algo gira. Y en este caso se dice que está desacelerando, pues porque nuestra aceleración tangencial es contraria a la velocidad, entonces la está frenando. Entonces es un carro que está girando y está frenando, va a 30 km por hora, 20 km por hora, y etcétera, etcétera, etcétera. Y, y pues de todas maneras pues existe una aceleración de desaceleración más bien tangencial. Este caso es un caso muy especial. Miren que acá no tenemos aceleración tangencial. Entonces aquí lo único que va a cambiar, porque solo tenemos aceleración radial realmente, lo único que va a cambiar pues es ¿qué? La dirección o la magnitud de la velocidad. La dirección. Solamente va a cambiar la dirección, no va a cambiar la magnitud. Esto es una cosa muy especial, esto se le llama movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme es cuando la magnitud de la velocidad es una constante en el tiempo. Pero la velocidad sí está cambiando de dirección. Si yo pinto mi carro acá, pues ahora la velocidad va así. Entonces miren que la flecha cambió de dirección, pero la magnitud como tal no está cambiando. Eso se llama movimiento circular uniforme, lo vamos a estudiar porque es muy útil. El movimiento circular uniforme es supremamente útil precisamente para entender esto que ustedes decían del carro rotando, de la rueda de la fortuna, de la lavadora. Ustedes saben que la lavadora gira. Digamos que las lavadoras en general giran para restregar la ropa. Yo no sé si a ustedes alguna vez les tocó lavar ropa, pero a mí sí me tocó lavar ropa. Yo existía antes de las lavadoras, o no, más bien existía la pobreza de mi familia. No podíamos comprar lavadoras en ese tiempo ni nada. Y a mí me tocó lavar mucho a mano y eso era terrible, o sea, es una cosa esclavizante realmente. Y hay gente que vivía de lavar ropa y una tía mía que realmente siempre pues fue muy humilde y le tocó siempre lavar ropa, pues se destruyó las manos porque eso es muy tenaz. Tener lavadoras ahorita es una comodidad terrible, o sea, impresionante. Y una de las cosas que hacen las lavadoras es también secar, porque no sé si algunas veces les ha pasado a ustedes que si uno pone mucha ropa mojada a secar, pues se huele a húmedo y se huele a feo. Una de las cosas más útiles que tiene una lavadora no solamente lavar, sino también secar por centrifugación. Y entonces, ¿qué es centrifugación? Pues cuando esas vainas giran, ¿cierto? Cuando está girando el tambor. Ustedes han visto que los tambores tienen huequitos para que el agua salga por ahí. ¿Y por qué el agua sale por ahí? ¿Qué tan rápido debería yo hacer girar mi lavadora para que salga lo más eficiente posible el agua sin que se me desarme la lavadora? ¿Sí? Hay otras aplicaciones muy útiles. ¿Ustedes, a cuál de ustedes le han hecho examen de sangre acá? O más bien, ¿a quiénes no le han hecho examen de sangre? Nunca. O sea, yo creo que a todos ustedes, ¿cierto? Les han hecho examen de sangre y bueno, no le da miedo y todo eso, pero ¿cómo saben ellos cómo empiezan a separar los componentes de la sangre? Para eso se utilizan centrifugadoras. Se pone la sangre en algo parecido, o sea, el principio es el mismo, como una lavadora. Se meten unos tubitos, eso empieza a girar muy rápido y cuando yo les digo muy rápido, eso puede ser 1000 veces por minuto. Imagínense eso, 1000 veces, 1000 vueltas por minuto. Eso va tan rápido que lo que pasa es que localmente, si yo estuviera metido en ese tubo, yo sentiría 10 veces la aceleración de la gravedad. Entonces imagínense que ustedes son como Goku y van a entrenar en 10 veces G. ¿Sí? Entonces quedan aplastados contra el suelo. Y lo que hace precisamente la centrifugadora es generar aceleraciones tan grandes que lo más pesado se va hacia los bordes y lo más liviano pues queda más cerca del radio, pues del centro del círculo, y entonces yo estoy separando las cosas, ¿sí? Eso también puede servir para que en una nave espacial uno genere gravedad artificial también, simplemente con que las cosas roten. Entonces yo puedo calcular, dependiendo del ancho de mi nave,
qué tan rápido debería rotar mi nave espacial para poder generar una aceleración igual a g, y entonces que la gente que esté en esa nave espacial se sienta como en casa. Y bueno, tiene un montón de aplicaciones, ¿sí? Entonces esto es realmente útil en movimiento circular uniforme para los satélites, por ejemplo, que ustedes utilizan todo el tiempo satélites porque ustedes utilizan GPS constantemente, y eso requiere varias cosas, requiere relatividad general y requiere también pues unos satélites que estén orbitando alrededor de la Tierra con cierto periodo. Eso requiere movimiento circular uniforme. Entonces cuando estudiamos el movimiento circular uniforme, pues básicamente son cosas que están dando vueltas en cierta dirección, con cierto radio, se van a demorar un cierto tiempo en ir y volver. A ese tiempo lo vamos a llamar T o P, se le llama el periodo, cuánto me demora en ir y volver, cuánto me demora en dar una vuelta, y hay unas variables asociadas al periodo, por ejemplo, como la frecuencia, que se mide en Hertz, por ejemplo. Hertz es 1 sobre segundo. Hertz simplemente me dice, un Hertz es el inverso del periodo, ¿sí? Y me dice básicamente pues cuánto me estoy demorando, qué tan rápido estoy girando yo. Hay otra que se llama la frecuencia angular, que tiene este omega como símbolo, que es 2pi por f. Se llama la frecuencia angular o frecuencia radial, cuyas unidades son radianes sobre segundo. Entonces este me dice cuántas vueltas doy por segundo, este me dice cuántos grados doy por segundo. Como en una vuelta completa hay 2pi radianes, pues por eso aparece este 2pi ahí. Entonces uno puede hablar de eso, entonces uno puede preguntarse cuál es la frecuencia de rotación. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es la frecuencia de rotación de la Tierra, por ejemplo, sobre sí misma? O más bien, ¿cuánto es el periodo de rotación de la Tierra? Sobre sí misma. 24 horas. 365. 365 alrededor del Sol, 24 horas sobre sí misma, ¿cierto? Entonces el periodo de rotación de la Tierra es de 24 horas sobre sí misma. Y con eso ustedes podrían sacar una frecuencia, ¿cierto? Entonces si el periodo es 24 horas, pues entonces la frecuencia sería 1 sobre 24 horas y bueno, la transformamos en las unidades apropiadas a segundos. Entonces uno puede empezar a estudiar todos estos fenómenos y después vamos a ver que precisamente cuando veamos la aceleración centrípeta o la aceleración radial o centrípeta, voy a escribirla de una vez, esa es rapidez al cuadrado sobre el radio, esa es una de las componentes, estamos en una simplificación grande. Ustedes van a darse cuenta pues que si yo estoy en la Tierra, asumamos que esto es como una esfera que representa más o menos la Tierra, ese es el Ecuador, bueno, me quedó horrible. Cuando ustedes están aquí cerca del Ecuador, nosotros estamos bastante cerca del Ecuador comparativamente con, digamos, no sé, Alaska, y otro está acá. Miren que esta persona que está por aquí arriba está más cerca del centro de la Tierra que nosotros. Nosotros estamos más lejos del centro de la Tierra. Esto implica entonces que nuestra velocidad, digamos 1, tangencial, 2, nuestra velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. ¿Sí? Y entonces esto implica también que nuestras aceleraciones radiales debido a la rotación de la Tierra son diferentes y eso afecta el valor de la gravedad. Entonces ustedes sienten un poquito menos de fuerza de gravedad cuando están aquí cerca al Ecuador que cuando están cerca a los polos. Es en décimas, se nota, pero pues uno no se da cuenta, ¿no? Uno simplemente la balanza le va a seguir diciendo a uno que tiene suficientes kilos, pero esos efectos van a ser importantes si yo necesito sensibilidad. Entonces todo esto tiene que ver con estas rotaciones y por eso este movimiento circular uniforme va a ser muy importante para nosotros. Entonces volvamos ahí. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Cuando la rapidez es constante y solamente tenemos aceleración radial y pues obviamente la aceleración radial hace 90 grados. Y es que es por esto que no le afecta. Miren, como hace 90 grados la aceleración con la velocidad, pues no le puede cambiar la magnitud. Lo único que le puede hacer es cambiar la dirección. Esa es la clave fundamental. ¿Listo? Entonces, en general, como les había dicho, tenemos siempre dos aceleraciones, una radial y una tangencial. Digamos, en este caso, de esta montaña rusa, pues tendríamos lo siguiente, voy a hacerlo un poquito más grande, tendríamos digamos, vamos a parar en el carrito verde, ¿listo? Entonces, digamos, en el carrito verde tendríamos una aceleración radial que va en esta dirección. ¿Por qué la pinté en esta dirección? ¿Ustedes qué creen? Por lo que es el centro. Es hacia el centro de ese círculo, ajá.
y podríamos pensar que va a tener una aceleración, digamos, tangencial, que puede ser que vaya en esta dirección si va acelerado, o en la otra dirección si va desacelerado, y entonces la aceleración neta de nuestro cuerpo pues va a ser así, o sea, realmente lo que uno siente es eso. Y obviamente las personas que diseñan estas montañas rusas, ellos calculan, ¿no? Ellos calculan de acuerdo a este radio de curvatura y la velocidad de entrada a la que estas personas van a llegar acá, ¿cuál es la velocidad máxima y mínima que pueden tener mi carrito para lo siguiente? Mínima, pues para que esto dé la vuelta, ¿cierto? Porque si llega muy despacio, pues llega hasta acá y se devuelve y no sube. Entonces hay una velocidad mínima. Pero también hay una velocidad máxima para que la gente no se sienta demasiado atrapada acá arriba o sea, no sienta una presión muy fuerte contra los asientos, ¿sí? Porque la gente pues aquí tiene tendencia a marearse y entonces este se marea y bota algo por la boca y cuando este esté girando le va a caer encima en la cabeza, bueno, no sé. Pero en todo caso, se tiene que calcular esos rangos de velocidades y todo eso va a depender de R, ¿no? Si el R es chiquito es una velocidad diferente a un R grande. No sé si algunas veces han visto ustedes también que hay unos motociclistas que se meten como en unas jaulas. ¿Los han visto alguna vez? Como a montar, a montar moto así, dándole vueltas por dentro. Sí. ¿Alguien ha visto eso? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan rápido tiene que ir esa moto de tal manera que no se caiga? Todo eso tiene que ver con calcular puntos de equilibrio de fuerzas en esas zonas y tiene que ver con calcular entonces aceleraciones radiales y tangenciales. ¿Está bien? Entonces, para que vean que esto, pues, si quieren alguna vez trabajar en un circo, tienen que saber, pues, no de payasos, ¿no? Aunque algunos payasos los ponen a hacer esto, ¿cierto? En bicicletas. Bueno, entonces, de nuevo, otra vez, repetición. Si yo tengo una curva, aquí la trayectoria es la punteada negra, yo en cada punto voy a tener diferentes aceleraciones en general, simplemente voy a tener eso, y ustedes pues ahí pueden ver que, de nuevo, nuestra aceleración genérica, nuestra aceleración real, siempre la vamos a descomponer en dos aceleraciones, una radial que va en la dirección de mi círculo, perdón, del centro de mi círculo, y la otra que va pues en dirección tangente, por eso se llama tangencial. Y miren que la dirección de mi círculo va a ir cambiando. Miren que en el punto B, la dirección de mi círculo, del centro de mi círculo, pues es diferente. ¿Sí? Depende. Depende completamente de, en dónde estoy parado yo. Entonces no crean, o sea, miren que aquí las direcciones están cambiando. No es como cuando hacíamos movimiento parabólico y decíamos que G siempre iba para abajo. No, aquí eso no pasa. Nuestras aceleraciones en estos movimientos están cambiando completamente. ¿Listo? Entonces, por favor, tener eso también en cuenta. Y ahora sí los cálculos. Vamos a deducirlos después, pero entonces así es que se calculan las aceleraciones. La aceleración tangencial ya dijimos que tiene que ver con el cambio de la magnitud y pues simplemente se escribe directamente, se escribe la aceleración tangencial de esta forma. Simplemente la derivada de la magnitud de la velocidad o de la norma con respecto al tiempo. Si a mí me dicen que la velocidad de un carro está cambiando a razón de 3 metros sobre segundo cuadrado, si me dicen eso, que esa es la aceleración, digamos que esa es la forma en que está cambiando la velocidad de mi carro, realmente ahí me están dando la aceleración tangencial, ¿sí? Me están dando cómo cambia la magnitud de mi velocidad, ¿listo? Cuando me digan eso, cambio en mi norma o en magnitud de la velocidad. Y en cambio, la aceleración radial, que solamente cambia la dirección, tiene este valor, miren este valor. Esta es la aceleración radial. La aceleración radial es la norma de la velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. O sea que la aceleración radial depende muchísimo del radio. Una cosa es dar una vuelta en un circulito así pequeño y otra cosa es dar una vuelta en el círculo grande a la misma velocidad. ¿Listo? Entre más pequeño sea el círculo, entre menos radio tenga yo, con la misma velocidad, mayor aceleración siento. Y ustedes se han dado cuenta, no sé si alguno de ustedes ha tratado de, pues ha montado bicicleta o se ha montado en un carro y han visto lo que pasa en una curva cerrada. Si ustedes van muy rápido, ¿en dónde es más fácil controlar el vehículo? ¿En una curva cerrada o en una Abierta. en la curva abierta, ¿cierto? En la curva grande es más fácil controlarlo,
Después vamos a ver que eso tiene que ver pues con que la fricción es la que está ejerciendo la aceleración radial. Y entonces aquí uno empieza a ver pues que también tenemos unas dependencias con esta geometría. Entonces, ¿de dónde sale esta expresión? Hay varias formas de deducirla. Vamos a mirar si es necesario que la buscamos después, por ahora simplemente apréndansela. También quiero decirles que aquí hay una simplificación, ¿listo? Aquí estamos asumiendo que no hay aceleración angular, o sea, teta doble punto es 0. No hay aceleración angular y que tampoco está cambiando el radio, o sea, no nos estamos moviendo como en espirales, sino que el radio es constante, ¿listo? O sea, dr de t también es 0. Estas son unas simplificaciones, porque si no las tenemos en cuenta, pues aquí aparecen más términos. Otro término aparece acá. Creo que es un R punto mega o algo así. Bueno, no recuerdo bien. Pero entonces esto no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a suponer que los radios de nuestras curvas son constantes. ¿Listo? Esto lo aplicamos en un solo sitio y ese R es constante ahí, no cambia en el tiempo. Entonces, por favor, anótenlo, que es la aceleración tangencial. O sea, ya esto es cómo calcularlo, ¿sí? ¿Cómo calculo la aceleración tangencial? ¿Cómo calculo la aceleración radial o centrípeta? Este menos, muy importante chicos, este menos es muy importante que lo entendamos. Este menos, ¿por qué lo ponen? Este menos simplemente indica que apunta hacia el centro del círculo, ¿sí? Pero, pues ese menos realmente ustedes van a tener que ponerlo dependiendo de sus ejes coordenados. Ejemplo, si ustedes tienen esta trayectoria así, me va a parar en este punto A, voy a pintarlo a un lado. Me va a parar en este punto A, y me va a parar en este punto B. Voy a pintar primero hacia dónde van las aceleraciones radiales en cada punto. En el punto A, ¿hacia dónde va la aceleración? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia abajo. Hacia abajo, gracias. Entonces, la aceleración radial aquí va en esta dirección. Y en el punto B, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. Entonces, listo, esto ya está claro. Pero si ahora yo cojo mis ejes, por ejemplo, y escribo mis ejes así. Y positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha. Entonces, miren que cuando yo escojo estos ejes, la aceleración en el punto A, pues esta es negativa, pues porque va hacia abajo, yo escogí positivo hacia arriba. Pero miren que la aceleración en el punto B es positiva, ¿cierto? Porque va en la dirección positiva. Entonces, pilas con este menos. Es que este es el problema de las fórmulas, que a veces uno no, en los libros pone esas fórmulas y siempre ponga menos, pero no. ¿Por qué menos? ¿Sí? Ese menos tiene un significado y pues espero que les haya quedado claro que depende completamente de los ejes. ¿Sí les quedó claro eso? Sí, profe. Listo, listo. Entonces, pues, bueno, yo no sé, les explico eso porque no quiero que cometan ese error. Y entonces, al final, como ustedes tienen aceleración tangencial y tienen aceleración radial, la aceleración total entonces sale por teorema de Pitágoras, pues de esta manera, si tienen dos componentes que hacen 90 grados, entonces estamos sacando la hipotenusa, está la hipotenusa de ese vector, pues simplemente la raíz cuadrada de r al cuadrado más at al cuadrado. A veces solo existe una, entonces es más fácil, pero a veces pues se necesitan las dos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo bien. Sí, profe, a mí Listo. me quedó claro Bien. lo del eje. Acá, mira. Y recuerda que realmente cuando tú escribes los valores de un vector respecto a las coordenadas, pues tienes que ver hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo algo, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, primero pintamos hacia dónde van las aceleraciones radiales en el punto A y en el punto B. En eso estamos claros, ¿cierto? Sí. Listo. Y ahora yo lo que dije fue voy a escoger esos ejes que están ahí a la izquierda, o sea, voy a escoger la dirección positiva hacia arriba y por lo tanto la dirección negativa hacia abajo. Entonces lo que estamos diciendo es, si yo fuera a utilizar esta fórmula, tengo que siempre ponerle menos. Entonces mira que acá la pregunta es,
esta aceleración radial es v al cuadrado sobre r. Vamos a asumir que es el mismo radio en ambos casos y la misma rapidez. Y esta pues también es v al cuadrado sobre r. Pero le tengo que poner menos a ambas. Esa es la pregunta. Porque la fórmula me dice, ahí hay un menos, entonces yo siempre haría eso, ¿cierto? Siempre le pongo menos. Pero resulta que es que ese menos, el significado real en esas fórmulas, ese menos, es que estamos apuntando hacia el centro. Entonces, aquí ya las dos están apuntando hacia el centro, pero mira que de acuerdo a ese sistema de coordenadas, yo escogí y positivo hacia arriba. Entonces, ¿tiene sentido que esta tenga menos? ¿Tenga un signo negativo? No. No, entonces esta tiene que ir con más. Entonces la cuestión de que les digo es, olvídense un poco de este menos, ¿sí? Simplemente ustedes le ponen el signo de acuerdo hacia dónde están sus ejes y hacia dónde va el centro del círculo. Eso es lo que quiero hacer énfasis. ¿Estamos? Listo, estaba tomando agua. Bueno, muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, pues volvemos aquí a la montaña rusa, ¿cierto? Y en la montaña rusa, aquí digamos que en el diseño se busca, por ejemplo, que la aceleración sea un poquito lo menos posible acá. No cero, pero que sea un poquito lo menos posible. ¿Saben para qué? Para que ustedes sientan como que quedan un poquito suspendidos. Y al quedar momentáneamente suspendidos, pues sienten ese vacío en el estómago, que es cuando se siente que están como en caída libre. Afortunadamente el carro con el que están moviéndose ustedes pues va hacia la izquierda, entonces los arrastra y no los deja caer. Pero pues eso da más nervios, ¿cierto? Y lo que la gente busca en eso es asustarse. Eso es, digamos que la adrenalina es una vaina en la que uno siente que se va a morir y como no se murió, se siente bien, se siente contento. Y entonces por eso también da placer, ¿no? Pues yo creo que eso es normal evolutivamente que a uno le dé placer no morirse. Entonces eso es una de las cosas que pasa acá y pues digamos para aumentar la emoción, pues, lo que se busca precisamente es que verticalmente la aceleración sea muy pequeña en ese punto para que la persona sienta que se va a caer y le dé más miedo y entonces emocione más y quiera repetir y pague más. Entonces eso es lo que se busca en la montaña rusa, pero miren que todos los otros puntos pues tenemos siempre aceleración tangencial y aceleración radial. ¿Por qué yo tengo certeza de que siempre tengo aceleración radial? Porque está girando. Siempre que algo esté girando, así no sea en un círculo completo, simplemente con que una cosa haga así y gire un poco y siga para allá, acá, en este giro, tuvo que haber aceleración radial, porque hubo un giro, hubo un cambio de dirección. ¿Ok? Entonces ustedes siempre que vean que algo está girando, ¡pum!, inmediatamente tiene que haber aceleración radial. Porque si no existiera la aceleración radial, las cosas no cambiaran de dirección, su velocidad, no girarían. Simplemente es eso. Entonces vamos a hacer este ejemplito, se los voy a dejar para que ustedes lo piensen un poquito y luego lo voy a resolver yo. ¿Listo? Entonces ahí está en español, ahí les puse las fórmulas arriba. La idea es que ustedes lo resuelvan y que saquen cuánto es el valor de respuesta a esto y lo comparemos. Entonces les voy a dar 2 minuticos para que por favor lo resuelvan y yo voy a hacer silencio. No sé dónde quedó. Ya, listo. Entonces, Daniel Felipe. Yo, profe. Hola Daniel, ¿tú me puedes hacer un favor? Yo les acabo de copiar un enlace. Les acabo de copiar un enlace ahí en el chat. Tú lo puedes abrir y haces girar la ruleta simplemente dándole clic a la ruleta y me cuentas quién te salió y esa persona pues nos va a responder cuánto le dio. Para que no piensen que es que yo se la monto a alguien o algo, sino que van a ser ustedes mismos. ¿Tú sí lo puedes hacer, Daniel Felipe? Por favor. A ti te escogí con la ruleta, ¿no? Daniel Felipe Galán. O sea, tú, el del chat. Entonces, cuéntame si te abre, por favor. Simplemente le das clic, eso te abre en un navegador y tocas la ruedita. Uy, no alcanzo a ver, espérate logrando. Moncaleano, César Andrés Moncaleano. ¿Está por ahí, César Andrés? Muchas gracias, Daniel Felipe. César Andrés Moncaleano está. Sí, gírala de nuevo, por favor. Que aquí anoto que no está. Tan de malas, ¿no? Pero sí se salió.
Si quieres, Daniel Felipe, guarda esa dirección en un bookmark, en un marcador de tu navegador, que tú vas a ser el encargado de la ruleta, ¿listo? Valentina Fajardo, ¿está? Muchas gracias, Daniel. Sí, profe. ¿Listo? ¿Cómo te fue, Valentina? ¿Cuánto te dio? ¿Y cómo lo hiciste? Profe, la verdad no, o sea, no supe cómo continuar. Listo. ¿Qué fue hasta dónde llegaste? No te preocupes. ¿Hasta dónde llegaste? O sea, no sé si está bien, pero hice pues 6 metros sobre segundo al cuadrado sobre los 500 metros del radio. Y Ok, pues y eso es para sacar la centrípeta, ¿sí o no? sí, sí, Listo. Muy bien, eso es para sacar la centrípeta. ¿Y qué? Cuéntanos eh, tranquila. y pues, o sea, eso me dio 0,072 Ajá. ¿Listo? y la magnitud es la resta. O sea, O sea, ahora tú quieres sacar la total, ¿cierto? sí, Entonces, para la total, recordemos que la magnitud de la total es aceleración radial más aceleración tangencial todo al cuadrado. Ya tienes la radial o la centrípeta. Ya está. en- ¿Cómo sacaréis la tangencial? eh, o sea, la que nos dan ahí, la de 300, esa es la total. Sí, es que no alcanzo a leer muy. La de 0,3, esta, Sí, ¿sí? esa, perdón. Esa es la tangencial. Ah, ok, ok. Esa es Es la que me. tangencial porque mira, sí, perfecto. Es que ese es el punto del problema, mira. La aceleración constante, o sea, como que la que le mete el motor, que es la que cambia la magnitud de la velocidad, es 0,3 metros sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que esa es la tangencial, ¿listo? Ok. Entonces ya tienes la tangencial. Y con esto ya puedes sacar tu aceleración total. Mira, la radial te dio, la tangencial, ¿cuánto fue? 0,300, ¿cierto? Ese ya Sí, estaba, digamos, eso no tocó hacer nada. Y la radial te dio 0,072, que va hacia abajo porque va hacia el centro del círculo, ¿cierto? sí. La radial. Y por eso es que ellos pintan de esta forma el triángulo, o sea que la total va en esa dirección total, digamos. ¿Cuánto sería la magnitud de la total? Entonces reemplazamos, ¿cierto? Sería raíz cuadrada de la radial, que será 0,072 al cuadrado más la tangencial al cuadrado. ¿Y esto cuánto te da? Em, ya te digo, un segundo, profe. Si quieren ayuden los demás, a ver cuánto les da a ustedes. Pues me dio 0,308. 308, o sea, lo podemos dejar como 0,31, ¿cierto? Sí, Metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso qué es? Eso es lo que mide la flecha de la aceleración total, ¿listo? ok. Y si te piden de pronto el ángulo, este ángulo phi, ¿cómo lo sacarías? Teniendo en Mm, cuenta que esos son triángulos rectángulos, ¿no? Porque el ángulo entre la radial y la tangencial es 90. mm, no sé, profe. No, tranquila, es un triángulo, mira. Entonces tú puedes hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, tangente de phi es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿cierto? Esa es la definición de la tangente, ¿sí o no? Sí, Entonces la tangente de phi en este caso sería la aceleración radial, que es la opuesta, sobre la aceleración tangencial, que es la adyacente. ok. Entonces la radial, ¿cuánto fue? 0,072 sobre 0,3. Esto te daría, hazlo tú también a ver si nos da igual. A mí me da 0,24, ¿sí? Sí, sí, a mí también. 0,24 y pues ya puedes sacar el ángulo con la arcotangente o la tangente de la menos 1. Sí. Y a mí me da 13,5, ¿sí? Sí. 13,5 grados. Y así es como se resuelve.
Entonces, ¿te quedó claro ahora sí? ¿Más claro? Sí, profe. Más claro, gracias. Listo, ¿ya alguien más? O sea, esto es para todos, entonces, ¿alguien tiene alguna duda en este ejemplo? Listo, asumo que no. Aquí hay otro ejemplito, como ustedes son bilingües y dominan el inglés, pues ahí se los dejo. O quieren, alguien levante la mano a alguien si quiere que lo traduzca. Yo la levantaría. Listo. Entonces dice, un carro, yo lo traduzco a toda carrera, no es literal un traductor oficial ni nada de eso, ¿no? Un carro de carrera C, esa C que está ahí, viaja alrededor de una pista horizontal que es circular, que tiene un radio de 300 pies. Ojo con esas unidades, 300 pies. Como muestra, pues la figura 12.28. Entonces ahí está nuestro radio, nuestra pista, nuestro carro, lo estamos viendo como desde arriba, ¿cierto? Si el carro incrementa su rapidez, ojo que speed es rapidez, esto es rapidez, o sea, norma de la velocidad. Si el carro incrementa su rapidez a una tasa constante de 7 pies por segundo cuadrado, comenzando desde el reposo, antes de seguir, ¿esto qué es? Una velocidad, una aceleración, una posición, ¿qué es eso? Aceleración. Una aceleración, ¿sí? Por las unidades, distancia sobre tiempo al cuadrado. ¿Y qué aceleración será esta? ¿La total, la tangencial, la radial? Tangencial. Tangencial. ¿Y por qué es la tangencial? Estoy de acuerdo, pero solamente para que me expliquen, para yo entender. ¿Por qué es la tangencial? Porque la rapidez constante. Porque la rapidez constante, casi. Porque está afectando la rapidez, pero mira que la rapidez no es constante, ¿listo? Incrementa su rapidez, pero es culpa de que este constante estaba aquí, ¿cierto? Yo creo que eso fue lo que te confundía. Incrementa su rapidez a una tasa constante, o sea que la aceleración tangencial es constante, eso es lo que quiere decir. ¿Listo? De 7 foot por segundo cuadrado. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, perfecto. Esta es, directamente nos dieron la aceleración tangencial, ¿sí? Ya nos la dieron. Pues yo la puse con flechita, esta es la magnitud, lo que nos pusieron ahí, la flechita la tenemos que poner en el dibujo. Ahí ya está dibujada, ¿cierto? Comenzando el reposo, determina el tiempo que necesita para alcanzar una aceleración de 8 pies por segundo cuadrado. ¿Cuánto es la rapidez en este instante? Entonces, ojo, porque usted les está preguntando aceleración, ¿sí? De 8 pies por segundo cuadrado. Esa aceleración, como no les dicen que sea radial ni tangencial, pues es la aceleración total. Entonces, la aceleración total, nosotros ya sabemos, voy a quitar este teclado acá. La aceleración total, nosotros ya sabemos que es raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más aceleración radial al cuadrado. ¿Listo? Ya sabemos que esto significa raíz cuadrada de la derivada de la velocidad, bueno, la rapidez al cuadrado más b al cuadrado sobre r, todo al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que nos están dando, porque esto es la aceleración radial. Y entonces, este problema no es tan sencillo, o sea, nos están pidiendo cuánto es el tiempo que necesitamos para que alcance una aceleración total de 8 pies por segundo cuadrado. O sea, queremos saber esto, cuánto vale 8 pies por segundo cuadrado. Entonces, reemplacemos un poquito. Esta aceleración total, que yo quiero que valga 8, lo voy a dejar en pies por segundo cuadrado y ahorita lo cuadramos. Quiero que esto valga 8. ¿Es igual a qué? Entonces, primero que todo, la tangencial sabemos que es 7 foot por segundo cuadrado. Entonces, esta vaina sería 7 al cuadrado más rapidez al cuadrado sobre el radio. El radio es 300 foot, todo al cuadrado. ¿Para qué la escribí así? Observen que aquí lo único que va a cambiar en el tiempo pues es la rapidez. Precisamente como hay aceleración tangencial, pues la rapidez está cambiando. Entonces diré que la única manera en que podamos nosotros resolver este problema pues es encontrar cómo es que cambia la rapidez en el tiempo, ¿cierto? Tenemos que encontrar cómo cambia la rapidez en el tiempo. Si encontramos cómo cambia la rapidez en el tiempo, la podemos meter acá y ahí podríamos despejar nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo cambia la rapidez en el tiempo? Entonces, vuelvo a preguntarles,
bueno, aquí le llamaron n la aceleración radial. ¿Cuál de estas dos aceleraciones es la que afecta a la rapidez? ¿La aceleración centrípeta radial o n que le llaman acá? ¿O la aceleración tangencial? ¿Cuál es la que cambia la rapidez? No la dirección de la velocidad, la tangencial. Entonces la tangencial es la que cambia la rapidez. Entonces yo lo que tengo como la tangencial me dijeron que era constante, miren, es una tasa constante. Yo lo que tengo es que la rapidez, voy a ponerla si quieren así, la rapidez, la norma de la velocidad, es igual a la rapidez inicial más aceleración tangencial por el tiempo, que es lo que hemos visto nosotros de movimiento uniformemente acelerado, ¿lo recuerdan? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea, no hemos hecho absolutamente nada nuevo. Esto es movimiento uniformemente acelerado en la dirección tangencial. Nos dijeron que arrancó el reposo. O sea, que ¿cuánto vale la rapidez inicial? 0. Inicial, 0, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos es la rapidez, pues es igual a la aceleración tangencial por el tiempo. Y perfecto, porque mire que entonces nosotros podríamos despejar el tiempo. Sí, de acá, o sea, aquí podríamos sacar estos valores, podríamos reemplazar la velocidad por aceleración por tiempo, lo metemos aquí en esta zona y pues podemos despejar nuestro valor. Vamos a hacerlo. Entonces, miren, lo que va a hacer es pasar esto al otro lado, o sea, va a pasar al cuadrado. Entonces tengo 8 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado, más rapidez al cuadrado sobre 300, y todo esto al cuadrado. Entonces, va a hacerlo aquí más chiquito. Tendríamos 64 igual a 49, si me acuerdo bien de las tablas, más b al cuadrado sobre 300, todo al cuadrado. Esto me daría 64 menos 49, ¿cuánto les da? Será 64 menos 50, daría 24, daría 25, ¿sí o no? 64 menos 49, sin calculadora. Profe, una pregunta. Digamos, el que tú escribiste de 8 a la 2 igual a 7 a la 2 más ese término, ese no estaría como doblemente dos veces al cuadrado, o sea, como dos veces al cuadrado exactamente, o sea, como No, pues tú lo que tienes que 8 es, hablaba. 8 es la, ya creo que, pues no sé, mira, 8 es la raíz cuadrada de todo esto, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue elevar al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz cuadrada. Sí, sí, o sea, lo que yo digo es que quería como otra vez al cuadrado ese término, ¿no? ¿Cuál término? O sea, el de b al cuadrado dividido entre Ah, 300, que sí, haría otra vez. sí, es que sí sigue quedando todavía al cuadrado, o sea, yo solo eliminé la raíz cuadrada, pero mira que él tenía un cuadrado extra ahí, porque recordemos que aquí tenemos aceleración radial al cuadrado, y recordemos que aceleración radial es b al cuadrado sobre 2, sobre r, perdón. Si tú elevas al cuadrado la aceleración radial, te queda b al cuadrado sobre r y todo esto al cuadrado. Entonces por eso es que yo tengo este cuadrado y cuadrado, sigo con este cuadrado y cuadrado y todavía no lo he eliminado. ¿Está bien? Ah, sí, 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 es que me confundí, pero ya, listo. ¿Ya? ¿Seguro? Listo, perfecto. Entonces, a ver chicos, sin calculadora, 64 menos 49, ¿cuánto es? Si les da 25, 15. 15, 15, sí señores. 15 igual a b al cuadrado sobre 300 al cuadrado, y entonces saco raíz cuadrada, me quedaría b al cuadrado sobre 300 igual a raíz de 15. Vas a multiplicar el 300, raíz de 15 por 300, y vuelvo a sacar raíz cuadrada. Entonces la rapidez en ese momento es raíz de 300 por raíz de 15. Y bueno, ¿y eso cuánto nos da? Sin calculadora. No mentiras, con calculadora. A menos que alguien no sepa calcular sin calculadora. 34.09. Perfecto, o sea, 34.1, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Y habíamos dicho precisamente que este 34.1 iba a ser la aceleración tangencial por el tiempo. Pero la aceleración tangencial ya nos habían dicho que era 7.
Estos son foots por segundo cuadrado, 7 por t. Entonces, finalmente, por fin, el tiempo es igual a 34.1 sobre 7. 34.1 sobre 7 y eso nos da 4.87. Y esa es la respuesta a nuestro problema. Este problema, como pueden ver, pues implica que ustedes no solamente entiendan el papel de la aceleración total, la radial y la tangencial, sino que además tengan en cuenta que como tangencialmente la aceleración era uniforme, pues tenía movimiento uniformemente acelerado, aplicarlo y de ahí pueden despejar el tiempo. De todas maneras, es muy bueno que esto quede grabado, ¿no? En un video, porque uno después puede consultarlo. Yo no sé, anteriormente, digamos, se perdía un poco, pero ustedes para estudiar, digamos, pueden volver a ver un video así. Eso me parece muy útil. ¿Saben qué me parece que le hace falta a los videos? No sé si ustedes están de acuerdo como a los videos, a la tecnología de video, le falta como que uno pudiera buscar en el sonido y en el texto como cosas, ¿cierto? Como en un texto, como cuando uno busca en un libro cierta palabra, entonces también que uno pudiera como buscar dentro de un video. Y yo creo que, pues que eso todavía se demora, pero se podrá complementar con los subtítulos automáticos que sacan a veces los mismos videos en español y cosas así, ¿sí o no? Eso sería útil, que le dijera a uno en tal tiempo están hablando de tal cosa. Pero bueno, ¿alguna duda acá? No, profe. Bueno, entonces, si les parece, como ya voy a empezar a hablar otra vez y vamos a hacer unas animaciones, voy a hablar ahora específicamente, me voy a dedicar solamente al movimiento circular uniforme. Entonces hagamos una pausita de unos 3 minuticos y arrancamos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces pausita, tomen agua, hagan chichi, bueno, lo que sea y ya nos vemos. Listos. Volvamos. Ustedes me pueden confirmar si están escuchando como acá como un ruido de fondo como shh, o si todo está bien. ¿Está No, claro? profe, todo bien. Ah, bueno, listo. Perfecto. Entonces, por favor, volvamos. Y vamos a continuar entonces, ahora sí, con aceleración radial. Ya, es decir, miren que hasta ahora hemos visto pues entonces que nuestra aceleración en general se puede descomponer en dos componentes, aceleración radial y aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la que hemos venido trabajando nosotros todo el tiempo, ¿cierto? La que va como en la dirección de la velocidad. Esa fue la que utilizamos todo el tiempo cuando hicimos movimiento uniformemente acelerado y todo ese tipo de cosas. Esa aceleración fue una aceleración tangencial. Iba en la dirección de la velocidad. Ahora le metimos una aceleración radial que lo que hace es que las cosas giren, cambien de dirección. Y ahora entonces nos vamos a concentrar en el estudio particular de una de ellas solamente, que es la aceleración radial, en este ejemplo particular del movimiento circular uniforme. Porque como no existe la tangencial, eso quiere decir que la rapidez no cambia, o sea, nuestra flechita de velocidad siempre mide lo mismo. Y ese movimiento particular pues es supremamente útil. Entonces antes de seguir vamos a hacer un par de animaciones y para eso pues vamos a seguir este enlace. Ah, pero esto no me funciona acá. Obviamente. Por ese momentico se los voy a copiar más bien por otro lado para que ustedes puedan entrar, porque esto no es un PDF interactivo realmente. Ya, un momentito. Entonces les estoy enviando el link por el chat. Acabo de enviarles el link del trinket para que los que quieran pues puedan entrar. Yo voy a compartir la pantalla para que veamos la animación. Ustedes, si son tan amables, me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, esta es una animación muy parecida a la que hicimos del proyectil la vez pasada. No tiene realmente muchas cosas nuevas, pero
tiene un cambio, unos cuantos cambios chiquitos. Obviamente, pues ya no estamos haciendo movimiento uniforme, parabólico, sino que estoy haciendo simplemente otro tipo de movimiento, en este caso un movimiento en donde yo puedo especificar la aceleración y mi cuerpo se va a mover de acuerdo pues, a esa fuerza que le estoy fijando. Entonces yo simplemente le estoy colocando a mi cuerpo una aceleración especial para que vaya moviéndose. Y aquí lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. En esta figurita estamos viendo la aceleración en la flecha roja y la velocidad pues es esta flecha tangente, y aquí se están viendo las dos componentes. Pues no se notan del todo. Quisiera que se nota por detrás. Queda tapado la aceleración radial. Perdón, sí. La componente de la velocidad en el eje X y en el eje Y. En todo caso, pues esto lo que está simulando es un cuerpo pues que tiene una aceleración arbitraria. Y lo que quiero que ustedes vean, esta definición de fuerza acá me sobra. Voy a borrar esta porque esa no es la fuerza que estoy utilizando. Estoy utilizando la que está aquí abajo, miren. Entonces yo estoy utilizando una fuerza que es coseno de algo por t y menos seno de algo por t. Eso simplemente es una fuerza que a medida que pasa el tiempo siempre está apuntando hacia el centro de un círculo. O sea que en otras palabras yo estoy creando aquí una aceleración radial. Esto es una aceleración radial. ¿Listo? Porque siempre está apuntando hacia el centro de un círculo. Y si yo creo siempre una aceleración radial o una fuerza radial, pues cómo se mueve mi trayectoria, eso es lo que estamos viendo acá. En la parte de abajo estoy graficando la magnitud de la velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo creo una aceleración que es completamente radial, pues yo no espero que mi magnitud de la velocidad cambie, ¿cierto? Que eso es lo que ustedes ven acá. Voy a poner a evolucionar otra vez este sistema, lo voy a poner un frame rate un poquito más grande. Mírenlo cómo va a evolucionar. Entonces, miren, la aceleración siempre está apuntando hacia el centro. Mi velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y pues las componentes en el eje X y en el eje Y de mi velocidad van cambiando. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Aunque la flecha siempre mida lo mismo, el hecho de que su dirección esté cambiando completamente hace que las componentes también estén cambiando constantemente. Miren, ahí la acerqué un poquito. Sí, entonces, miren, la flecha de velocidad siempre es constante en magnitud, pero sus componentes pues están variando. Entonces, la primera enseñanza de este experimento, esto es como un experimento en el que estamos viendo cómo se comporta un cuerpo al que le ponemos una fuerza radial. La primera enseñanza es, si la fuerza siempre está apuntando hacia el centro del círculo, eso implica que siempre hace 90 grados con la velocidad, y eso es porque es una derivada, recordemos. Y lo segundo es que la magnitud de mi flechita siempre va a ser la misma, que es esta magnitud que estamos pintando aquí abajo, aunque sus componentes vayan cambiando. De hecho, yo podría tratar de pintar la componente de mi velocidad. Si quieren, hagámoslo. Mira, vamos a pintar la componente en el eje X de la velocidad, para que vean pues que es así, evidentemente va cambiando, miren. ¿Sí? Aquí es chiquita, se va volviendo pequeña negativa y luego se empieza a volver pequeña positiva, va creciendo, ¿cierto? Llega a su máximo cuando es completamente horizontal la velocidad y luego empieza a decrecer. Entonces miren que las componentes sí están variando en el tiempo, ¿cierto? Y pues ustedes, digamos, de esta gráfica también podrían decir en dónde es que se obtiene el valor máximo. Por ejemplo, ustedes pueden decir que acá la componente de la velocidad, la componente horizontal es máxima, y eso querría decir que están en un punto de estos verticales, porque ahí la velocidad es completamente horizontal. Puede ser acá o puede ser acá. Si yo grafico la componente en el eje Y, pues pasa lo mismo, de forma complementaria. Cuando una es máxima, la otra es más pequeña posible. ¿Bien? Entonces, tenemos la misma variación. Entonces, mire, cuando Y es chiquito, X es grande. Cuando Y es grande, la componente en Y es grande, X es chiquito. ¿Y por qué tiene que pasar eso? Porque cuando crece uno, el otro disminuye. Pues precisamente como la flecha total tiene que ser grande, tiene que ser constante, perdón, como la flecha total, o sea, la magnitud de la velocidad es constante, pues si una componente crece, la otra tiene que disminuir, para que la suma de esas dos, en el teorema de Pitágoras, para que esa suma nos dé constante. Es por esa razón. Entonces, si yo aquí de nuevo, si yo grafico la magnitud, ya, raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado, miren que siempre me da constante. Obviamente esto depende del método numérico, yo aquí ya lo calibré para que nos diera bien. Entonces, primera enseñanza, lo que ya hemos dicho muchas veces, si la aceleración es completamente radial,
No cambia la magnitud de la velocidad, solamente cambia su dirección. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que ver acá. Obviamente, si yo le meto a esto una fuerza que ya no sea radial, sino que tenga otras cosas, miren que ahora se va a comportar rarísimo. Miren, por ejemplo, lo siguiente. Si yo aquí simplemente, miren dónde estoy acá. Si yo aquí le quito acá, le voy a quitar este signo, le voy a poner el signo positivo. Por ponerle el signo positivo, mi aceleración ya no está apuntando hacia el centro, ¿listo? O sea, mi aceleración ya no es completamente radial. Ahora tenemos unas componentes de aceleración radiales y tangenciales. Mire cómo se va a comportar la partícula ahora. ¿Sí ven? Ah, se me fue. No sé cómo jalarla hacia abajo. Bueno, se me desapareció. ¿Cómo será que la puedo trasladar? Bueno, vamos a ver si rotándola ustedes pueden ver. Quisiera agrandarla, pero no sé cómo mover este plano. Miren la trayectoria ahora cómo se volvió, ¿sí la ven? La trayectoria ahora es una cosa completamente loca, completamente diferente, ya no es circular. ¿Y por qué no es circular? Pues precisamente porque nuestra aceleración pues ya no es radial, o sea, ya no está apuntando siempre hacia el centro de un círculo, sino que tiene componentes tangenciales y radiales, entonces cambia tanto la magnitud como la dirección. Aquí la gráfica me quedó rara porque yo la tengo en unos valores máximos y mínimos. Si quieren voy a quitar eso para que ustedes vean cómo es la velocidad, la rapidez, perdón, en este caso, para que me crean que solo con el hecho de que no sea radial, ya tenemos un comportamiento completamente diferente. Ahí va otra vez. Entonces mire que está aumentando, ya no es constante. Y está variando, pues es una forma diferente a la que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Entonces pilas. Si mi aceleración tiene componentes que no son solamente radiales, sino también tangenciales, el comportamiento es completamente diferente. ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo le pongo estas dos? Ya recordemos que estas dos lo que hacen es que se mueva, que fue lo que hice aquí, es un más, ¿no? Estas dos lo que está haciendo es que se mueva como en un círculo, ¿cierto? Miremos a ver si no me lo tiré. Ah, no. Tengo que ir con menos. Ay, a verlo. Ah, no. Ah, me descubrieron. No sé si alguien está viendo. Aquí está girando en círculos. ¿Esta velocidad debería cambiar en el tiempo o no? La rapidez, perdón. ¿Debería cambiar en el tiempo o no? Si estamos en aceleración solamente radial. No. No debería cambiar. Y ustedes la ven cambiar, ¿cierto? ¿Cuál creen que puede ser? ¿A quién se le ocurre de pronto la explicación de esto? La voy a arreglar, miren. Me la tiré. Ahora sí la voy a arreglar. Ahora sí está. Entonces, por si acaso, lo que pasa es que depende de la escala. O sea, esto es un método numérico. Ese método numérico depende muchísimo de qué tan pequeño es este t, esta partición del tiempo. Si yo la hago más chiquita, para este método numérico que implementé acá, pues esas fluctuaciones son más pequeñas. ¿Listo? Entonces, numéricamente siempre uno va a tener unos errores cuando simula estas cosas, pero pues depende de qué tan preciso esté mirando. Por eso aquí yo estoy graficando en este rango para que yo esté un poco alejado y lo vea como constante. Es simplemente eso. Entonces, numéricamente, dentro de la precisión numérica, esto es constante. Entonces, esto es para que vean ustedes simplemente que con uno cambiar cualquier aceleración va a tener movimientos muy complejos. Si yo, por ejemplo, le pongo aquí una aceleración, ¿dónde está la aceleración acá? Si le pongo una aceleración, digamos, constante, o sea, que tenga el círculo y además tenga como, no tan grande, 0.1 por acá, vamos a ver cómo se movería. Está haciendo el círculo, pero yo le puse una aceleración en el eje Z, entonces vamos a ver si esto está haciendo algo. Miren que lo que parece ser un círculo, lo voy a volver a poner
Le puse una aceleración constante en el eje Z. Entonces, ¿ustedes qué dicen ahí? Es Sí. Parece ser un círculo, ¿cierto? O sea, yo también diría que es un círculo, pero miren que si yo lo roto, miren realmente el movimiento como es. Entonces lo que tenemos es un movimiento de un círculo superpuesto con una traslación acelerada en el eje Z. Bien, entonces observen, digamos que de todas maneras, si uno no hiciera esas simplificaciones de aceleración tangencial, radial, etcétera, poder partir en los ejes, los movimientos se vuelven muy complejos, ¿sí? Entonces nosotros podemos generar espirales, por ejemplo, para nuestra partícula, simplemente poniéndole o aceleraciones o velocidades constantes en la dirección, en una dirección perpendicular al plano del círculo. De hecho, así es como se mueven las partículas dentro de los campos magnéticos. Eso los hace girar, y si uno le pone una velocidad en la dirección del campo magnético, se mueven de esta forma. Y cuando una partícula hace esto, pues está acelerada porque está cambiando de dirección, entonces radia, y esto es lo que ustedes ven como auroras boreales. Son partículas que están haciendo esto alrededor de las líneas del campo magnético de la Tierra. Entonces, bueno, vamos a volver a simplificar todo y nos vamos a quedar solamente con movimiento circular uniforme. La típica modelación en la física, ¿cierto? Quedarnos con la fácil. Entonces, yo espero, bueno, que esto les visualice a ustedes un poco mejor lo que está sucediendo. Y ahora pues voy a compartirles la pantalla en el otro lado. Ustedes por favor me confirman si están viendo la presentación. Sí, profe, ya. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, ustedes pueden jugar con esa simulación de Trinket para ver diferentes movimientos. Pero entonces ahora nos vamos a limitar al movimiento uniformemente acelerado. Perdón, circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? La rapidez es constante, o sea, aceleración tangencial es 0. No hay aceleración tangencial. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir el movimiento circular uniforme. Entonces, aquí podemos definir varias cosas de una vez antes de seguir. Miren, por ejemplo, que si el movimiento circular es uniforme, o sea, si mi rapidez es constante, y yo tengo un círculo de radio R, yo estoy girando en un círculo de radio R, yo puedo sacar el periodo. O sea, el periodo, recordemos que es cuánto tiempo me demoro en ir y volver. Eso lo podemos sacar como si fuera cinemática. El periodo, T o P, como lo quieran llamar, sería la distancia total que yo recorro sobre mi rapidez, que es constante, porque eso es movimiento circular uniforme. ¿Y cuál distancia es la que está recorriendo ese carro en un círculo? ¿Eso cómo se llama? Al borde, esa longitud, ¿cómo se le llama? ¿Y cómo se calcula? El arco. El arco, ¿cierto? Y entonces cuando es todo el círculo, eso se llama el perímetro. ¿Y alguien se acuerda cómo calcular el perímetro? Si yo conozco que el radio es R. 2pi radio. 2pi por el radio, perfecto. Entonces yo puedo calcular el periodo simplemente como la longitud total que recorrí y a qué rapidez voy. Y ese es mi periodo. Entonces ya tenemos el periodo. Y esto aplica para los carros y aplica para los satélites. O sea, ustedes tienen aquí la Tierra y tienen aquí un satélite dándole vueltas a la Tierra, tienen este radio, que sería el radio de la Tierra más la altura respecto a la superficie de la Tierra, y ustedes pueden calcular el periodo, ¿cierto? Esa longitud sería 2πr, y la velocidad que se les dé del satélite, por ejemplo. Entonces, así de fácil podemos calcular el periodo. Recordemos que la otra cosa era la frecuencia, o sea, cuántas vueltas doy en un segundo, que es el inverso del periodo. Y pues también la podemos sacar, ¿cierto? Sería v sobre 2πr. Obviamente podemos sacar la aceleración centrípeta, que es v al cuadrado sobre r. Y de hecho ustedes podrían despejar la velocidad, que es 2πr sobre el periodo, reemplazarla acá y relacionar la aceleración centrípeta con el periodo y todas estas cosas. O sea, eso depende del problema. No todos los problemas les pide el periodo, eso va a depender, ¿listo? Pero miren que cuando la rapidez es constante, uno puede sacar muchas cosas para caracterizar estos movimientos. Entonces recordemos que el radio es constante, primera suposición, el radio no está variando, no estamos haciendo espirales ni nada de esas cosas, ¿sí? Tenemos siempre círculos de radio constante, siempre, todo el tiempo. Tenemos nuestra aceleración centrípeta, que ya la conocemos, y como esto es constante y el radio es constante, pues la aceleración centrípeta tiene magnitud constante también,
solamente cambia de dirección. Y por lo tanto, como todo esto es constante, entonces tenemos un periodo y una frecuencia que es P sobre 2πr y también una frecuencia angular que es 2πf, que sería simplemente v sobre r. Y esta es una relación a la que vamos a volver después, mírenla. La velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Esto me está midiendo a mí radianes sobre segundo, ¿listo? ¿Cuántos ángulos estoy recorriendo en un segundo? Y hay una relación entre esa velocidad angular omega y la velocidad tangencial. Esto lo vamos a tocar después. Entonces, bueno, estas son las magnitudes que surgen. Ahí está lo de la velocidad angular. Y aquí están algunas relaciones, entonces, como les decía, con el periodo, ¿sí? Simplemente escoger y reemplazar, ¿sí? Como la velocidad es esto, simplemente lo reemplazamos. Entonces aquí tendríamos que esto sería 2πr ¿sobre qué? ¿Es eso? Sobre t, todo al cuadrado, y esto por 1 sobre r, esto me haría 4πr al cuadrado sobre rt. Y esto me haría que la aceleración centrípeta se puede escribir como 4πr sobre t al cuadrado. O sea, ustedes pueden hacer toda esa álgebra que es muy sencilla para poder deducir todo este montón de ecuaciones que se les empieza a mostrar. Pero mire que no hay que aprendérselas, o sea, lo importante es entender el concepto. ¿De dónde salió el periodo? De coger la longitud total y dividirla por la rapidez que es constante. Entonces, si uno no se acuerda, pues uno la puede deducir y ya, no sufre. Y la otra importante, pues es que la aceleración centrípeta es rapidez al cuadrado sobre r. ¿Listo? Eso es como lo más importante. Entonces, a ver, el dibujito, ahí está el satélite. Ustedes han visto esos satélites, ¿cierto? Entonces hay un ejemplo acá, les dice el satélite ese satélite, viaja alrededor de la Tierra en una trayectoria circular con una rapidez constante de 20 mm sobre hora. ¿Alguien me ayuda a entender eso qué es? ¿Qué es mm? Megámetros, no sé. Megámetros. ¿Y qué es mega? Pues 1.000.000. 1.000.000. O sea, miren, esto es impresionante, ¿no? La rapidez de esta cosa es 20 por 10 a la 6, 20 millones de metros por hora. Las rapideces de esas cosas cuando están en el espacio son gigantescas. Realmente son muchísimo, digamos, son muchísimo más grandes que las velocidades normales a las que estamos nosotros acostumbrados. Pues bueno, ese se está moviendo a esa rapidez constante. Nos dicen que la aceleración centrípeta en este caso, porque pues no hay tangencial porque la rapidez es constante, la aceleración centrípeta de estas AC o AR es 2.5 metros sobre segundo cuadrados y nos piden que determinemos la altitud h. Asumamos que el diámetro de la Tierra, o sea, todo esto, es 12.713 kilómetros. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harían ustedes para descubrir cuánto es esa altitud h? La altitud se mide desde la superficie. Entonces les doy un momentico para que lo piensen y le pido por favor al asistente de la ruleta que me diga a qué nombre le vamos a preguntar ahorita a Daniel Felipe. ¿Quién sigue ahorita? ¿Quién le pregunta? ¿Si estás por ahí, Daniel Felipe? Profe, si quiere, yo puedo mirar rápido. Sí, dale, José. De pronto se ocupó un poco por ahí. Gracias. ¿Cuál te dio, José Nicolás? Julián Cataño. Julián Cataño, ¿estás por ahí? Sí, señor. Hola, listo. Entonces te voy a preguntar ahorita, por favor, pues cuánto te dio y que me cuentes cómo lo hiciste. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, gracias. Profe, y solo toca calcular la altura, ¿cierto? Pues la distancia Sí, que tiene. tienes que calcular esa H. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿O cómo lo pensaste o hasta dónde llegaste? Bueno, si ya terminaste, pues la respuesta como... Profe, pues la verdad no sé cómo hallarlo muy bien. No sé si es lo que estaba ¿Qué se te pensando. ocurre? Cuéntame. No, pues profe, lo escucho primero, a ver qué. No, cuéntame. Te salió esto, les puse esto, me tienen que entregar esto ya. Y estás solo, no le puedes preguntar a tus compañeros. ¿Qué se te ocurriría? O sea, primero que todo, estamos en movimiento circular uniforme, ¿sí o no? ¿Qué te dieron? Sí. Aceleración. Constante, sí.
Y te dieron también como una rapidez, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Hay algo que puedas sacar de ahí? Una relación, digamos, de lo que te dieron. ¿Cómo se escribe la aceleración? Con las fórmulas que nos dio, ¿Cuál? pues sería aceleración igual a v al cuadrado sobre radio, ¿sí? Eso. Entonces tenemos que esa aceleración centrípeta es v al cuadrado sobre el radio, listo. ¿Cuál es el radio? Pintémoslo, ¿sí? Lo voy a pintar. El Pues radio ahí sería, lo digamos, lo voy dan, a pintar ¿cierto? así. Todo esto es R, ¿cierto? O sea que en Sí, este caso, mira, en este caso, el radio sería todo esto. Entonces podríamos decir que el radio es H. pues sí. No, porque mira que H se mide desde la superficie de la Tierra. Pero H va desde la superficie de la Tierra hasta pues, la circunferencia la más grande, ¿sí? Y el A la radio va desde el centro circunferencia. de la Tierra. Exacto. Entonces pilas porque el error típico de acá es simplemente despejar R, pero no es así porque lo que te están pidiendo es H. Y H sería el radio total menos el radio de la Tierra, ¿cierto? Que tu radio total es toda esta vaina y tú le tienes que quitar el radio de la Tierra para que te quede. ¿Listo? Sí, pero Entonces la estrategia ¿cuál sería? Tú tienes este A, C, tú tienes esta V, ¿sí o no? Entonces puedes despejar R. Y como puedes despejar R, entonces para calcular el H, que es la respuesta a tu problema, pues lo metes acá y metes el radio de la Tierra. ¿Cómo sacarías el radio de la Tierra? ¿cómo así, profe? Luego el radio de la Tierra no lo habían dado luego. Sí, por eso. Pero ¿te dieron el radio o te dieron el diámetro? Al Pues sería diámetro, la pues mitad, ¿no? sacamos la mitad. Exacto. Sí, es que, y es que ahí es donde uno comete errores, ¿no? Entonces uno mete el diámetro y ya listo, ya acabé y no, ¿cierto? Sí, toca sacarlo en la mitad. Entonces te toca dividir entre dos, eso te da el radio de la Tierra, entonces ya lo tienes, y ahí sí ya tienes tu H. Exactamente como nos dijeron, tenemos que sacar la mitad. Ahora sí ya te queda más claro. Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Yo espero, digamos, yo trato de preguntarles, no es para corcharlos, ¿no? Es para que tratemos de pensar y de entender y hacer los problemas, y por eso lo hago al azar, para que no piensen que es por montarla ni nada, y miren que es otra persona la que me está diciendo. Ahora, si esa persona se las está montando, no sé, pero no creo, ¿listo? Todos estamos utilizando de manera justa la ruleta y todo eso. Entonces, espero que les sirva no solo a la persona que queda elegida, sino también a los demás. Pero normalmente la persona que sale elegida, aunque se asusta y todo eso, realmente entiende mucho, porque pues le toca pensar y a veces pasar la pena sirve. Como yo les decía, el GPS es una de las aplicaciones de tantas aplicaciones que se utilizan, digamos, con esto de los satélites. No sé si ustedes saben cómo funciona el GPS, pero el GPS necesita que haya 3 satélites. Si ustedes tienen solo un satélite, el satélite pues tiene como un cono donde los puede ubicar, o sea, del celular, digamos, sale una señal que se comunica con un satélite, pero por la misma naturaleza de la forma de esa señal, pues no los puede ubicar a ustedes de forma precisa, sino como en un gran radio de posibilidades de esa señal. O sea, ustedes pueden emitir una señal de satélite desde acá o desde acá, y pues todas van a llegar a ese satélite, ¿sí? A esa misma distancia, piénsenlo así. Entonces, todos los puntos en el borde de este cono están como a la misma distancia del satélite, entonces el satélite, pues como solo tiene esa información, pues no puede saber realmente en cuál punto específico están. Pueden estar en cualquiera de esos bordes. Si yo pongo 2 satélites y mi GPS se puede comunicar con ambos al tiempo, miren que ahora yo reduzco la zona de ubicación de mi carro a la intersección, ¿cierto? De esos 2 círculos. Todavía no sé dónde está, pero pues es más preciso. Y si pongo 3 satélites, pues reduzco mucho más la zona y de hecho puedo reducirlo tanto que ya con eso tengo una gran precisión. Los satélites civiles tienen una precisión como de 20 metros, 10 metros más o menos. Ustedes con los sensores en su celular, ustedes pueden saber con el GPS a qué altitud están, a qué longitud, a qué latitud, todo eso lo pueden conocer ustedes fácilmente en sus sensores. Instalen Firebox, por favor, que se lo vamos a usar después. Bueno, ustedes pueden saber, digamos, toda esa información y también el satélite, perdón, el GPS les puede dar como información de a qué rapidez van y todo ese tipo de cosas. Ustedes lo han visto, ¿no? Cuando utilizan Google Maps o algo así, les dice a qué rapidez van. Y eso es supremamente útil. Y los puede ubicar en un mapa, pero todo eso tiene que ver con las coordenadas que bota el GPS.
Cuando ya se habla de aplicaciones militares, la precisión de 20 metros no es suficiente, se requieren precisiones de metros o de menos de metro. Eso es otra red a la que no tenemos acceso los civiles, pero en esas redes de aplicación militar ellos tienen precisiones muchísimo más fijas y pues también eso tiene que ver con que si se quiere meter un misil por una ventana, pues yo no puedo tener una precisión de 20 metros, ¿no? Eso tiene que ser precisiones de metros o menos de metro para que funcione. El GPS tiene otras cosas extras porque como aquí estamos hablando de una propagación de una onda electromagnética que va y vuelve y estas cosas, esto resulta que, y además, como el satélite ustedes vieron que se está moviendo a una velocidad grande, aunque esa velocidad es pequeña comparada con la velocidad de la luz, el efecto es importante, el efecto de la gravedad de la Tierra es importante y para que los GPS funcionen bien, tiene que aplicarse relatividad general de Einstein para la dilatación temporal, la contracción de longitudes y todo este montón de cosas raras que pasan cuando estamos hablando de velocidades grandes y campos gravitacionales importantes. Entonces, todo eso tiene mucha ciencia detrás. También quiero decirles que esto es una de las cosas por las que las visiones cortoplacistas de la aplicación de la ciencia no son muy útiles. Porque si a Einstein le hubieran dicho, no, invéntese un sistema que me permita a mí ubicar un carro, lo que sea, en la superficie de la Tierra, pero lo necesito para dentro de 6 meses como mucho y no sé qué para hacer el spin-off y no sé qué vaina, no lo logra porque es que llegar a esto, llegar a un satélite o a 3 satélites que pueden ubicar un carro requirió, por un lado, que Einstein por allá inventara la teoría de relatividad general, que no tiene ninguna aplicación en ese momento ni la tuvo durante 40 años o 50 años, que otra persona inventara satélites, electrónica, otros equipos lograran poner un satélite en órbita, ¿sí? Hubiera innovación en combustibles, o sea, son muchas cosas las que llevan los adelantos tecnológicos. Pensar que simplemente con poner que vamos a resolver pues, los problemas tecnológicos de Colombia porque vamos a hacer como, vamos a sentarnos a pensar, pues eso no es tan fácil porque ya se le hubiera ocurrido a alguien, ¿sí? Entonces, ustedes si en algún momento llegan a manejar algo de ciencias, de fondos o algo así, tengan en cuenta que hay dos escalas. Las escalas inmediatas para resolver el problema, pues obviamente se está inundando algo, hay que arreglarlo y hay que inventar una solución rápida. Pero hay otra escala de muy largo plazo que es la que lleva a los verdaderos avances científicos para el bienestar de la humanidad. Colombia está fregada es porque nosotros no hacemos avances a largo plazo, compramos todo, exportamos pura materia prima, pura extracción es lo que hacemos, extraer petróleo, hacer agricultura, nada que tenga valor agregado. Y sí compramos los bienes que ya tienen valor agregado, entonces estamos produciendo trabajo por fuera y no aquí adentro. Entonces hay que cambiar el modelo económico, hay que hacer un montón de cosas. No sacarla fácil, mejor dicho. Si hacemos la fácil, no nos va a durar y vamos a tener y hemos tenido problemas. Muchas de las fluctuaciones en el valor del peso se deben a que dependemos completamente del valor del barril del petróleo y eso es una vaina que está, o sea, va a estar obsoleta pronto, ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo está migrando a otras formas de energía, pero nosotros seguimos insistiendo en que nuestra economía tiene que seguir dependiendo del petróleo hasta sacar la última gota, pero es que el problema es que si seguimos dependiendo de eso, el momento, no vamos a poder cambiar rápidamente, una economía no cambia en 2 años, una economía cambia en décadas. Entonces eso es peligroso, lo que se está haciendo en nuestra economía. Y no se resuelve simplemente haciendo hackatones. Hay que ir un poquito más allá. Hay que ir por hackatones, por tecnología y más allá. Apoyar investigación básica también. Bueno, pero cierro el rant ahí. Y lo último que quiero decirles ahí es otros ejemplos y como que comparemos por favor, porque a veces hay una confusión entre el movimiento de proyectiles y el movimiento circular uniforme. No son iguales, son diferentes. Miren por favor que a la derecha está el movimiento de proyectiles y ahí la aceleración siempre va en la misma dirección, ¿sí? Hacia abajo. Mientras que la velocidad pues va cambiando de dirección y va cambiando de magnitud. O sea que ustedes qué dirían, que en el movimiento de proyectiles hay aceleración radial y hay aceleración tangencial. Entonces empecemos. ¿Hay aceleración radial? O sea, ¿está cambiando la dirección de la velocidad? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces sí hay aceleración radial, perfecto. ¿Hay aceleración tangencial? En otras palabras, ¿está cambiando la magnitud de la velocidad? O sea, ¿está cambiando la rapidez? Sí, también. También. Entonces tenemos las dos, ¿sí? Entonces esto no puede ser como el movimiento circular uniforme porque existe aceleración tangencial. Recordemos que en el movimiento circular uniforme la aceleración tangencial es nula. O sea, la flechita de velocidad siempre mide lo mismo. Lo que está cambiando es la dirección. Y además observen que la aceleración en el movimiento de proyectiles aquí a la derecha siempre va hacia abajo, o sea, es constante,
mientras que la aceleración en el movimiento radial va cambiando también de dirección. ¿Sí observan? Si yo estoy parado acá, la aceleración va hacia abajo, pero si estoy parado acá, la aceleración pues va en esa diagonal, porque siempre apunta hacia el centro. Y si yo me estoy moviendo, pues mi forma de apuntar hacia el centro va cambiando. Entonces, son diferentes, ¿listo? Son diferentes, no son iguales. La aceleración en el movimiento circular uniforme no es constante, mejor dicho, porque está cambiando de dirección. Recordemos que como son vectores, los vectores cambian por dirección y por magnitud. Estos son puros ejercicios y ejercicios y ejercicios. Y luego vamos a hablar de aceleración tangencial, listo. Entonces hagamos este último y aquí paramos. Entonces tenemos una pista. Ustedes han visto que hay gente que en los juegos de invierno se lanzan como en unos carritos de, bueno, de lo que sea, por unas pistas como de hielo y sí, y lo que tratan es de ir lo más rápido posible. ¿Se han visto ese deporte o no? ¿Nadie lo ha visto? Bueno, en los Juegos Olímpicos de Invierno pasa eso. Entonces aquí nos están diciendo que la rapidez es constante, o sea, ellos no están cambiando su rapidez, o sea, no hay aceleración tangencial vale 0, y lo que nos piden es básicamente como que comparemos las aceleraciones radiales en cada una de las trayectorias. Cuando ellos vienen como por esta primera curva que pintaron, pues la aceleración radial va en esta dirección, y cuando van por esta segunda curva, pues la aceleración radial va en esta dirección. Entonces la pregunta es, pues ¿cómo se comparan las dos aceleraciones? ¿Será que son iguales? Teniendo en cuenta que la rapidez siempre vale 34 metros por segundo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Será que las aceleraciones radiales son iguales porque la rapidez es la misma? No, No, porque depende de qué, además. del radio. Del radio, perfecto. Depende del radio, entonces aquí, como depende del radio, pues vamos a tener diferentes aceleraciones radiales en cada caso. Eso es así. Entonces lo vamos a reemplazar. Aquí sería la aceleración radial en este caso, sería 34, que es lo mismo en ambos casos, sobre el radio que es 33, ¿cierto? Y en el otro caso sería 34, la misma, pues, movimiento circular uniforme, pero realmente porque nos dijeron que no cambiaba, sobre 24. Entonces la de abajo nos va a dar más grande que la de arriba. Es una curva más cerrada, entonces va a ser más difícil para ellos, se pueden voltear ahí. ¿Está bien? Eso es. Lo que sigue son unos problemitas. Yo voy a parar acá. Pues yo creo que ya deben estar ustedes cansados, ¿cierto? Entonces hagamos un resumen rápido. También les cuento que mañana yo no voy a estar como en los primeros 45 minutos. Les voy a dejar como un tallercito, una actividad que más tarde les envío por un compromiso que me surgió extra y no puedo. Entonces yo les avisaré, estén pendientes del correo y luego arrancamos la clase más o menos a las 4:45. ¿Sí? Entonces hagamos un resumen. Recordemos, la aceleración total es un vector que ahora lo estamos viendo como compuesto de una aceleración tangencial más una aceleración radial. La aceleración radial y la aceleración tangencial cambian cosas diferentes de la velocidad. La tangencial, ¿qué es lo que cambia? Magnitud. Magnitud de la velocidad, ¿cierto? Y la aceleración radial, ¿qué es lo que cambia? Dirección. La dirección, muchas gracias. La aceleración tangencial, ¿cómo la podemos escribir? ¿Cómo es la magnitud de la aceleración tangencial? O sea, de pronto lo olvidaron, simplemente es la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Y la magnitud de la aceleración radial, ¿alguien se acuerda? Esa sí ya más o menos la deben tener clara. De hecho, ahí está arriba. Es el cuadrado sobre R. También tenemos, ¿qué más vimos? ¿Me ayudan? ¿Hacia dónde apunta la aceleración radial? Al centro del círculo. Se al centro de la circunferencia. Ajá. Y la aceleración tangencial, Cuando la rapidez es constante, es igual a 0 y siempre apunta horizontal. ¿Es que es? horizontal o tangente. Ajá. ¿Y es 0 cuándo? Entonces, cuando hablamos del movimiento circular uniforme, ¿qué implica esto? Que la rapidez es constante, o sea que la aceleración tangencial vale 0, ¿cierto? Eso es lo que tenemos.
Y como la rapidez es constante, pues aparecen unos conceptos como el periodo, como la frecuencia y como la frecuencia angular, que más adelante vamos a utilizar con más profundidad. ¿Vimos algo más? ¿O esto fue todo? ¿Nos gastamos 2 horas viendo solamente esto? Pues que la velocidad en el movimiento circular uniforme es igual a 2pi por r sobre t. Muy bien. La podemos escribir como longitud sobre el tiempo, que se llama periodo. Muy bien. Y con esto tenemos un montón de relaciones entre periodo, frecuencia, aceleración, etcétera, ¿sí o no? Y algunas aplicaciones. ¿Alguien recuerda algunas aplicaciones de esto? Pues sacamos el ángulo entre las aceleraciones. Ajá, 90, sí. ¿Y qué más? Cosas que vimos en la realidad, ejemplos de estos movimientos. GPS. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más iba a hablar? Órbitas, Dijo órbitas. Valentín. Dime, sigue. No, en las órbitas satelitales. Las órbitas satelitales, ajá. Las montañas rusas, ¿cierto? Y bueno, listo, chicos. Entonces esto fue lo que vimos hoy. Como ustedes pueden ver es poquito, pero pues digamos que cuando uno lo explica se demora más. En todo caso, nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención y que descansen y que se cuiden y que cuiden a sus familias y tengan cuidado en los transportes y todo eso. Y por favor, pues empiecen como a mirar ejercicios y cosas así para si tienen dudas, mañana de una vez las resolvemos. Hasta pronto y gracias por su atención. Vale, profe, gracias a Chao, usted. muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. gracias Chao. a ustedes. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta pronto. Felipe, ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe, ¿cuándo es el parcial? ¿Cómo así que cuándo es el parcial? El parcial es el próximo miércoles. Ya. Esas fechas, ¿te acuerdas que las pusimos en la primera clase? Ah, ya, sí. Están en la primera clase, por si acaso, la que hice 00, introducción al cuento o algo así. Ahí las puedes ver, es parciales. Ya. Gracias, profe.